El futuro de Franco Colapinto podría estar a punto de cambiar de una manera que nadie vio venir. Y no, esta vez no estamos hablando solamente de Flavio Briatore, ni de los rumores habituales del mercado de pilotos. Estamos hablando de Christian Horner, el hombre que durante años estuvo al frente de Red Bull y que ahora podría convertirse en accionista del mismo equipo donde corre el piloto argentino. ¿Y si esta operación realmente se concreta? Colapinto podría tener dentro de Alpine a alguien que ya intentó ficharlo cuando casi nadie apostaba por él. Pero antes de explicarte por qué esto puede ser tan importante para Franco, hay un detalle que tienes que conocer. Si te gusta seguir todo lo que ocurre con Colapinto y quieres enterarte de cada movimiento de su futuro en la Fórmula 1, suscríbete ahora al canal. Porque lo que está pasando alrededor de Alpine puede cambiar completamente el panorama de 2027. La historia comienza en julio de 2025, después de 2 décadas construyendo uno de los equipos más poderosos de la Fórmula 1. Christian Horner dejó Red Bull. No fue una salida cualquiera. Horner había dirigido al equipo durante 20 años. Había participado en la construcción de múltiples campeonatos y había sido una de las figuras más poderosas del paddock. Pero lo verdaderamente interesante no fue solamente que Horner saliera de Red Bull. Fue lo que decidió hacer después. Su contrato contemplaba una compensación cercana a los 110 millones de libras si abandonaba anticipadamente el proyecto. Sin embargo, Horner tomó una decisión que llamó muchísimo la atención: aceptó recibir aproximadamente 80 millones. Es decir, dejó alrededor de 30 millones de libras sobre la mesa. ¿Por qué? Porque quería regresar antes a la Fórmula 1. Y aquí es donde la historia comienza a ponerse realmente interesante. Horner aceptó un periodo de 9 meses de restricción, conocido como garden leave, en lugar de permanecer atado durante mucho más tiempo. Durante ese periodo, un ejecutivo puede continuar recibiendo determinadas compensaciones. Pero no puede incorporarse inmediatamente a un competidor ni utilizar información estratégica de su antiguo equipo. Horner salió de Red Bull en julio de 2025. Y 9 meses después, en mayo de 2026, quedó libre para negociar nuevamente dentro de la Fórmula 1. El 8 de mayo es una fecha clave, porque desde ese momento Horner podía volver a moverse oficialmente por el paddock, negociar, invertir y construir su próximo proyecto. Y aparentemente ya tenía una idea bastante clara de hacia dónde quería ir. Alpine. Pero, ¿por qué Alpine? Para entenderlo hay que mirar primero quién está vendiendo y cuánto vale ahora ese porcentaje. En 2023, otro capital adquirió aproximadamente el 24% de Alpine por unos 200 millones de dólares. Y ese grupo no estaba compuesto simplemente por inversores desconocidos. Entre sus figuras vinculadas aparecían nombres enormes del deporte y del entretenimiento, como Ryan Reynolds, Michael Barrio Jordan, Patrick Mahomes, Travis Kelce y Rory. La apuesta era clara: invertir en un equipo que tenía un enorme potencial de crecimiento. Y parece que la apuesta funcionó. Desde entonces, aumentó considerablemente su valor y pasó de estar en una situación deportiva complicada a convertirse en un proyecto mucho más atractivo comercialmente. Según las estimaciones mencionadas en el material, ese 24% que fue adquirido por unos 200 millones podría rondar ahora los 600 millones de dólares. Y aquí aparece Christian Horner. El ex jefe de Red Bull tiene experiencia, dinero, contactos y sobre todo, una obsesión evidente por seguir formando parte de la Fórmula 1. Porque si alguien estuviera buscando simplemente descansar después de 20 años al máximo nivel, probablemente no habría renunciado a 30 millones de libras para poder regresar antes. Horner quiere volver. La pregunta es ¿dónde? Y todo apunta a que Alpine es una posibilidad muy seria. Pero no fue el único interesado. Durante un momento, apareció otro nombre que parecía capaz de complicar completamente la operación: Toto Wolff. Sí, el mismo Toto Wolff que durante años protagonizó una de las mayores rivalidades de la Fórmula 1 junto a Horner. Mercedes habría estudiado la posibilidad de adquirir ese mismo 24% de Alpine. Y desde una perspectiva estratégica, tenía sentido. Alpine utiliza motores Mercedes y tener participación en un equipo cliente podría generar determinadas ventajas. Pero había un problema gigantesco. Renault. El grupo Renault controla la mayoría de Alpine, según el análisis presentado,
cualquier operación de este tipo necesitaría su aprobación. Y permitir que Mercedes, un rival directo dentro de la industria automotriz, adquiriera una participación importante en un equipo que utiliza motores Mercedes podía generar un conflicto evidente. Además, el precio era elevado. Otro capital quería alrededor de $600 millones. Mercedes finalmente habría perdido interés. Y cuando Mercedes salió de la ecuación, Horner quedó en una posición mucho más favorable. Pero aquí aparece otro obstáculo. Y este puede ser el más importante de todos. Luca de Meo ya no está al frente de Renault, y el actual liderazgo del grupo no necesariamente ve con buenos ojos que alguien procedente de Red Bull entre como accionista de Alpine. De hecho, el material señala que Francois Provost habría mostrado resistencia a la llegada de Horner. La razón es bastante lógica. Christian Horner pasó 20 años en Red Bull. Red Bull fue uno de los principales rivales de Alpine y Renault durante años. Para Renault, permitir que uno de los hombres que mejor conoce la estructura interna de Red Bull entre directamente en el accionariado de Alpine puede representar un riesgo estratégico y cultural. Pero hay un detalle que podría cambiarlo todo. La cláusula de otro capital. Según el análisis, existe una disposición en el acuerdo original que afecta la capacidad de decisión sobre quién puede adquirir esas acciones. Y esa cláusula tendría una fecha de vencimiento en septiembre de 2026. Es decir, estamos hablando de una ventana temporal extremadamente pequeña. Agosto. Septiembre. Y después, el panorama podría cambiar. Por eso el Gran Premio de Países Bajos, previsto para finales de agosto, aparece como una fecha especialmente importante dentro de esta historia. Porque alrededor de ese momento podrían comenzar a producirse movimientos que definan el futuro de Alpine. Y ahora sí llegamos al punto más importante. Franco Colapinto. Porque Christian Horner no es un nombre cualquiera para el piloto argentino. En 2024, cuando Red Bull buscaba opciones para su alineación, Horner habría mostrado interés específico en Colapinto. El argentino llevaba apenas unas carreras en Fórmula 1 con Williams. Pero había demostrado velocidad, agresividad, personalidad y algo que en Red Bull siempre ha tenido un enorme valor, capacidad para generar atención. Horner quería ficharlo. Pero hubo alguien que frenó la operación. Helmut Marko. En aquel momento, Marko tenía una enorme influencia sobre las decisiones relacionadas con los pilotos de Red Bull. Según el relato, su posición terminó bloqueando aquella posibilidad. Colapinto no llegó a Red Bull. Y ahora ocurre algo extraordinariamente curioso. El hombre que quiso llevarlo a Red Bull podría terminar comprando una parte del equipo donde Colapinto está intentando consolidarse. Eso cambia completamente la relación de poder. Porque Marko ya no tendría capacidad para bloquear una eventual decisión de Alpine. Si Horner entra como accionista, tendría una participación real dentro del proyecto. No sería simplemente un asesor externo. No sería solamente alguien opinando desde fuera. Tendría voz. Y eso significa que la evaluación positiva que Horner tenía sobre Colapinto podría llegar directamente a la mesa, donde se discute el futuro deportivo del equipo. Ojo con esto, porque es probablemente el detalle más importante de toda la historia. En Fórmula 1, tener talento es fundamental. Pero tener personas con poder que crean en ese talento también puede marcar una diferencia enorme. Y Horner ya habría demostrado que cree en Colapinto. De hecho, existe otro detalle que llamó la atención durante aquel periodo. Según investigaciones citadas en el material, Colapinto habría mostrado en redes sociales interacciones particulares con publicaciones relacionadas con Horner. Por sí solo, eso no demuestra una relación profesional. Pero dentro del contexto de todo lo que ocurrió en 2024, resulta llamativo. Y ahora la historia vuelve a conectar todas las piezas. Horner quiere regresar a la Fórmula 1. Tiene capital. Está libre desde mayo. Otro capital podría estar buscando vender. Mercedes se habría retirado. Aston Martin también habría quedado fuera del panorama. Y Alpine es el proyecto que aparece como el destino más lógico. Pero falta una última pieza. Flavio Briatore. Porque si Horner entra en Alpine, no estaría llegando a un equipo vacío.
estaría formando una alianza con uno de los directivos más experimentados y reconocidos de la historia de la Fórmula 1. Thor conoce perfectamente lo que significa construir un equipo ganador. Horner también. Uno ayudó a levantar proyectos campeones en Beni y Raneo. El otro convirtió a Red Bull en una potencia mundial. Juntos podrían representar algo mucho más grande que una simple inversión. Podrían estar intentando construir un proyecto competitivo para los próximos años. Y en el centro de ese proyecto podría estar Colapinto, porque Alpine necesita resultados. Necesita desarrollar el coche. Necesita traer talento técnico. Necesita crecer comercialmente. Y necesita definir su alineación para 2027. En ese escenario, tener a un accionista que ya quiso fichar a Colto puede ser extremadamente relevante. Pero cuidado. Esto no significa que Colapinto tenga garantizado un asiento. Sería irresponsable afirmarlo. La compra del 24% todavía depende de negociaciones, aprobaciones y condiciones que no controlan ni Horner ni Colapinto. Y esa es precisamente la parte que hace que esta historia sea tan interesante. Porque existen dos posibilidades. La primera es que Horner consiga entrar en Alpine. Que la operación se cierre y que su influencia termine reforzando las posibilidades de Colapinto para continuar en el proyecto. La segunda es que el acuerdo no se concrete, que Renault mantenga sus objeciones y que la decisión sobre los pilotos quede completamente en manos de Briatore y del resto de la estructura deportiva. Y hay una tercera posibilidad todavía más intrigante. Que los acontecimientos se produzcan casi al mismo tiempo. Que después del Gran Premio de Países Bajos aparezcan novedades sobre Colapinto y que, poco después, la operación de Horner avance cuando venza la cláusula de otro capital. Si eso ocurriera, el mensaje para el futuro de Alpine sería enorme. Porque significaría que el equipo estaría entrando en una nueva etapa con dos figuras históricas de la fórmula. Una alrededor del proyecto y con Colapinto potencialmente ocupando un lugar importante dentro de esa estructura. Por eso hay que observar las próximas semanas con muchísimo cuidado. Christian Horner dejó 30 millones de libras sobre la mesa para poder regresar antes. Esperó 9 meses. Quedó libre el 8 de mayo. Desde entonces, su nombre comenzó a aparecer alrededor de Alpine. Otro capital tiene una participación que podría valer varias veces más de lo que pagó. Mercedes habría abandonado la carreta.